Vamos al libro de Efesios capítulo 6 y vamos a terminar la serie de Efesios esta noche, algo que comenzamos en el mes de marzo y estamos terminando esta noche. Vamos a ver qué estudiamos con el año nuevo, cuál libro de la Biblia, pero esta noche vamos a terminar no solamente el libro de Efesios, sino también esta serie sobre la guerra espiritual, como pueden ver aquí arriba. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y algo que es pura casualidad es lo que estábamos viendo esta noche con la graduación de Oanza. Es que el pasaje que vamos a ver va a tener mucho que decir sobre este esfuerzo que han estado haciendo estos niños en Oanza. Pero vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a terminar esta noche, pero yo quiero recordarles de algunas cosas interesantes sobre este pasaje. En primer lugar, cuando llegues a la armadura espiritual, hay seis componentes de la armadura, pero también hay otro componente que lo vamos a llamar a la oración. Y es interesante porque los 6 piezas son dos tipos de piezas. ¿Por qué no leemos otra vez lo que dice? Yo creo que veamos algo interesante sobre esta lista que está en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, dice Efesios 6:13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Es solo para recordarte, yo sé que Julio lo explicó la semana pasada y yo lo mencioné hace 2 semanas. El día malo, todos los días son malos hasta un cierto punto, pero el día malo es cuando el diablo viene en contra de ti con todo. ¿Verdad? Alguien me preguntó si uno puede tener más de un día malo en su vida. Yo creo que sí. Algunos dicen sí, estoy seguro de esto. Algunos quizás esta semana pasaron por el día malo, pero el día malo es este momento cuando viene el diablo con todo para destruirte. Y básicamente lo que dice es que tomamos la armadura y la meta es, habiendo acabado, estar firmes. Y algo que yo expliqué cuando estaba en Lourdes y Apopa este domingo, que es como alguien que está en esta lucha de UFC. ¿Cuántos han visto UFC? Cuando están luchando, ¿quién gana? Quien está de pie, ¿verdad? Quien está de pie gana. Es igual con esta guerra en contra del diablo. Hay días que son tan difíciles que solo tienes que sobrevivir. Y esto me pasa aún después de tantos años de ser un creyente. Entonces dice que la clave es la armadura. Ahora note que la armadura tiene dos tipos de armadura. Dice en versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la presta del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahora nota que con las primeras 3 piezas dice ceñidos, vestidos y calzados. Pero con las últimas 3 piezas dice tomad y tomad. No sé si ves la diferencia. Con las primeras 3 piezas ya están incorporados en nosotros. Y cuando comenzamos el libro de Efesios, aprendimos algo muy importante. Estamos terminando el libro y vale la pena mencionar esto una vez más. El libro de Efesios tiene 2 partes, capítulos 1 a 3, capítulos 4 a 6. Capítulos 1 a 3 nos explican nuestra posición en Jesucristo. Somos hijos, somos herederos, somos redimidos. ¿Te acuerdas de esta lista de casi 30 cosas? Son las cosas que somos en Cristo. Si tú recibes a Cristo, estás ubicado en Cristo y recibes todas estas bendiciones. Capítulos 1 a 3 nos explican nuestra posición. Pero capítulos 4 a 6 explican nuestra responsabilidad teniendo esta posición. Yo di este ejemplo de la reina Victoria de Inglaterra, que era reina sobre el imperio más grande de la historia en cuanto a su poder en comparación con otros reinos. Y dice que cuando era una niña traviesa. ¿Te acuerdas que hablamos de ella? Dice que nunca se portaba bien cuando era una niña. Entonces un día uno de sus tutores se sentó con ella y dijo a la reina, era princesa, y le dijo en este momento, yo quiero que usted entienda quién es. Y le explicó del imperio, yo dije romano, ¿verdad? No es el imperio romano, es el imperio británico de los ingleses, perdón. Pero el imperio británico. Entonces le dijo, tú algún día vas a ser la reina sobre todo este imperio, sobre todo este reino. Y necesitas
cambiar tu comportamiento. Y dice la historia que cuando él entendió quién era y quién iba a ser, cambió su conducta completamente. Es igual con el creyente. Hay un momento en tu vida donde tienes que tomar un tiempo para leer Efesios 1-3 y decir, hey, yo soy un heredero, yo soy un coheredero, yo soy redimido, yo necesito cambiar. Entonces capítulos 4-6 te explica cómo cambiar tu conducta siendo un heredero del rey. Entonces es igual con esas 6 piezas de la armadura. Las primeras 3 piezas de armadura tienen que ver con nuestra posición, ceñidos, calzados y vestidos, ya incorporado. Cuando tú recibiste a Cristo, recibiste 3 cosas de Dios: la verdad, la justicia y la paz. ¿Estamos de acuerdo con esto? Cuando yo recibí a Cristo, yo fui librado por la verdad. Yo fui cubierto con la justicia de Dios y yo recibí la paz con Dios. Vestidos, ceñidos y calzados. Pero después yo tengo que hacer algo. Yo tengo que tomar el escudo, tomar el yelmo y tomar la espada. Igual a capítulos 1-3 y 4-6. Es lo que yo quiero que vamos esta noche, que veamos cuál es nuestra parte en esta guerra. Yo sé que he mencionado muchas veces, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo sé que he mencionado muchas veces que Dios pelea nuestras batallas, y es cierto, pero hay una parte que tú tienes que hacer. Si tú quieres ganar la batalla contra el diablo todo el tiempo, es lo que vamos a ver esta noche. Entonces dice para esta noche, versículo 17, voy a leer 16 una vez más. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego de maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para estudiar tu palabra. Gracias por esta gran celebración que tuvimos con los niños, viendo el gran esfuerzo que han hecho todo este año. Te damos gracias por los papás que han sido fieles en traerlos, y también en los líderes que están enseñándoles la palabra de Dios. Y te damos gracias por eso, porque de tu palabra vemos que están siendo equipados para ganar la batalla en contra del enemigo. Yo te pido por cada uno de nosotros que estamos aquí, que podamos aprender este pasaje, cómo hacer nuestra parte, cómo tomar esta parte de la armadura para que podamos vencer a Satanás todos los días y estar preparados para el día malo. Yo te pido esta noche, si hay alguien que no te conoce, que toques a su corazón, que hables a su corazón si no tiene relación personal contigo. Señor, háblanos por medio de este pasaje, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Yo voy a hacer un desafío al final, pero al principio también. Yo quiero recordarte de algo antes de seguir con el pasaje. Te guste o no te guste, eres un soldado. Yo quiero recordarte de esto. Cada persona que ha recibido a Cristo es un soldado. Es un soldado. Como hemos aprendido, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y habiendo dicho esto, la importancia del discipulado, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todos los que hemos recibido a Cristo somos soldados. Pero yo he descubierto en la Biblia y también la experiencia que hay 3 tipos de soldados. 3 tipos de soldados. Y yo quiero que te ubiques. ¿Dónde estás en esta lista de 3 tipos de soldados? El primer tipo de soldado es el cobarde. Es el soldado que dice: yo no quiero pelear. Yo soy pacifista en la guerra espiritual, ¿verdad? Yo huyo de la batalla. Pero el problema con esta actitud que muchos creyentes tienen es que tú puedes huir de la batalla, pero Satanás te va a alcanzar. Entonces hay una segunda categoría de soldados, y es el caído. El caído. Hay muchos que caen en esta batalla. Pero todos queremos llegar a esto. Yo lo voy a llamar, en vez del vencedor, el conquistador, ¿verdad? Eso es lo que debemos aspirar a ser. Vencedores, ganadores, conquistadores. Dios nos ha salvado para ganar. Dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta noche vamos a hablar de cómo vencer, de cómo ganar, y ver cuál es tu parte
en la guerra espiritual. Entonces, primer principio, para vencer en contra del diablo, la primera cosa que tenemos que tomar, dice el versículo 17, es el yelmo de la salvación. Y vamos a ver que el yelmo de la salvación tiene que ver con la seguridad de nuestra salvación. Tiene que ver con nuestra confianza, con nuestra persuasión. Yo lo voy a llamar una persuasión para vencer. Los aquí que han estudiado mucho el deporte o han estudiado todo lo que tiene que ver con la guerra y todas estas cosas, saben que es muy importante en cualquier pelea o batalla la actitud de una persona, la confianza. Algo que a mí me impacta cuando yo veo a jugadores como Ronaldo y Messi es la confianza que tienen cuando van a tirar hacia la meta. Ellos en su mente están convencidos que lo van a meter. O sea, ellos están viendo lo que está pasando y dicen, yo voy a meter esta pelota en la meta. Y tú puedes verlo en su cara. Es una persuasión, es una confianza. Pero a veces hay una persona delante de la meta, a veces una meta abierta, y da la impresión que no sabe qué hacer. Yo no sé si alguna vez has visto a alguien que no juega mucho, de repente está ahí y está abierta la meta, ¿y qué pasa? Yo vi un partido aquí y está enseñando lo que hace. Esa es la verdad. Esta pelota va ahí arriba. Es como que la persona no tiene confianza, no tiene persuasión. Dice, ¿por qué estoy aquí en este momento? O ¿sabes dónde ves esta confianza también? En el boxeo. Uno de los mejores boxeadores que no duró mucho tiempo era Mike Tyson. No sé cuántos se acuerdan de Mike Tyson. Solo su cara daba miedo, ¿verdad? Y lo que a mí me impactaba de este hombre es que cuando llegaba para pelear, es como que decía, yo voy a ganar. Y yo creo que muchas veces su oponente sabía que iba a ganar por la persuasión, la confianza. Yo me acuerdo cuando peleó en contra Michael Spinks para el campeonato. Y él dijo, esto no va a durar mucho tiempo. Con este aire de confianza, dice que duró 91 segundos. 91 segundos. Llegó allá y terminó. Ok, ¿por qué no hay todos esos ejemplos? Porque es igual cuando nosotros peleamos en contra del diablo. Nosotros necesitamos la confianza o la persuasión. Y para explicarlo, Pablo lo compara con un yelmo, que realmente es un casco, ¿verdad? Un casco, el yelmo o casco de aquel entonces para los soldados romanos consistía primeramente de un morrión y después visera, ¿verdad? Aquí, y va a ver en esta parte. Por supuesto tenía que proteger su cabeza de los golpes, porque si tú no tenías tu yelmo, un golpe en la cabeza, adiós, ¿verdad? Entonces era muy importante proteger la cabeza. Te puedes imaginar estar en una batalla sin el casco, no tendrías mucha confianza. Pero si tienes el casco, el yelmo, y alguien está dando, el oponente tienes más confianza para pelear en contra de esta persona. Nota cómo lo llama el yelmo, porque protege la cabeza, la mente, de la salvación. Ahora, obviamente la salvación es lo que pasa cuando recibimos a Cristo. Pero el yelmo no es la salvación. El yelmo habla de otro aspecto de la salvación que es muy importante para cada creyente. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5:8, aquí está hablando Pablo también, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Es diferente porque lo que está diciendo es que cuando yo pongo el yelmo, yo tengo esta esperanza o confianza de mi salvación. El problema con muchos creyentes es que no están seguros en cuanto a su salvación. Si tú no estás seguro de tu salvación, o si tú crees que puedes perder la salvación en cualquier momento, ¿cómo vas a pelear en contra del diablo? Te va a hacer pedazos porque no tienes esta confianza en cada momento. Y ese es el problema con muchas personas. Yo creo que protege la mente, la cabeza, porque está hablando de cuidar nuestra mente. Y nuestra mente afecta a nuestras emociones, afecta a todo nuestro cuerpo. En otras palabras, para que yo pueda vencer al diablo, primeramente tengo que pensar en mi mente. Y mi mente tiene que estar convencida de mi relación con el Señor. Y esto viene de la relación con Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, la cabeza, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza y la gloria de su herencia en los santos. Cuando tú tienes la confianza y la esperanza, produce gozo.
e impacta toda tu vida y cómo tú puedes enfrentar al diablo. Pero cuando no estás seguro, es un desastre. Yo diría que uno de los males de nuestros días, vivimos en un país donde el porcentaje de evangélicos es muy alto. Yo he visto hasta 40%. Pero cuando hablas con la persona promedio, no está seguro de su salvación. A mí me impacta cuántas veces he hablado con una persona que no está seguro. Y por eso el diablo hace pedazos de estas personas. Porque tu ánimo en cuanto a tu relación con Dios afecta tu ánimo en todas tus relaciones. Esta persona tiene esperanza porque su cabeza entiende su relación con el Señor. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay aquellos que tienen el yelmo, están seguros y por eso tienen gozo. Pero hay aquellos que no están seguros, como este grupo aquí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Cuando no tienes la esperanza, cuando no estás seguro, estás triste. Cuando estás seguro y tienes esperanza, estás gozoso. Y esto funciona en contra a Satanás. La seguridad de que eres salvo protege tus pensamientos de los ataques denigrantes del diablo, como el yelmo protegía la cabeza del soldado. Eso es algo muy importante en la guerra espiritual. Pablo dijo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas veces cuando comparto el evangelio con algo, me impacta que muchas veces la gente cuando escucha está seguro que es creyente, pero no de su destino. ¿Sabe cómo es? Es como una historia verídica de Dr. Einstein. Dice que una vez Dr. Einstein estaba viajando por tren. Entonces, en los días que viajaban por tren todo el tiempo, y si tú has visto una película, porque es algo que no pasa hoy en día, pero en estos días tenías que comprar un boleto, entonces llegaba el conductor para ver si tenías el boleto, para ponchar el boleto en cada parada. Así funcionaba. Entonces dicen que el doctor Einstein obviamente era muy inteligente, pero era distraído todo el tiempo. Entonces dicen que llegaron donde él, el conductor, y dijo, su boleto, por favor. Y revisó su abrigo, revisó su ataché, revisó todo y no podía encontrar el boleto. Cuando el conductor vio que era el doctor Einstein, dijo, no se preocupe, doctor, sabemos quién es usted, estamos seguros que usted compró el boleto. Entonces el conductor lo dejó y él iba adelante en el vagón de tren para hablar con cada pasajero. Pero dice que cuando estaba por salir por este vagón, ahí era otro vagón, vio para atrás al doctor Einstein. ¿Y sabe lo que estaba haciendo el doctor Einstein? Estaba de rodillas buscando su boleto. Por todos lados estaba así. Entonces el conductor regresó y dice, doctor, ¿qué está haciendo? Nosotros sabemos que usted es doctor Einstein, no tiene que producir este boleto. Entonces dicen que estaban buscando el boleto. Entonces dijo, doctor, no tiene que hacerlo. Y él dijo, es que yo sé que yo soy doctor Einstein. El problema es que no sé a dónde voy. Una historia verídica. Y el hombre más inteligente de la historia, pero es como muchos creyentes. Yo voy a decir un porcentaje muy alto de los creyentes de hoy en día saben que son creyentes, pero no saben dónde va. No sé cuántas veces he tenido una conversación así. Me acerco a una persona y le hago la gran pregunta, como el folleto que usamos. Si usted muriera ahora, ¿a dónde iría? Y dicen, a saber. Porque es de Salvador, ¿verdad? No. Si es otro país, no sé. No estoy seguro. Entonces yo digo, bueno, la Biblia dice que el problema es que todos somos pecadores. Así es. Y cito Romanos 3:23. Y la Biblia dice que la paga de pecado es muerte. Entonces es importante tener esta relación con el Señor. Así es. Cristo murió por tus pecados, resucitó de entre los muertos. Así es. Entonces dice Jesús, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quisiera usted recibir a Cristo? Ya lo hice. Esa es la cosa más común de hoy en día. Ya lo hice, ya soy creyente, pero no sé a dónde voy. Si muriera ahora, no sé a dónde iría. Ese es un problema fatal en la guerra espiritual. Si tú no estás seguro de tu destino, es un problema grande. Entonces uno dice, ¿cómo puedo estar seguro? Mente, no emociones, mente.
Tienes que depender de lo que diga la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas personas que enseñan que uno puede perder la salvación. Eso es quitar el yelmo. Y normalmente cuando alguien me dice que está seguro que tú puedes perder la salvación, siempre me da un ejemplo de una persona. No, es que se puede. Yo conozco un hombre que era diácono de una iglesia y ahora es un borracho y pega a su esposa y ya no va a la iglesia. Él era cristiano. Sí, pero la Biblia dice otra cosa. No, es que yo lo vi por su experiencia, no por lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que ha hecho el diablo? Ha quitado el yelmo. Ya no hay confianza. ¿Cómo voy a pelear en contra de una persona si no estoy seguro que me va a pasar? Yo fui salvo por la gracia, pero creo en este caso que yo voy a mantenerme salvo por las obras. Es un desastre. ¿Sabe qué pasa cuando tú dudas de tu seguridad, de tu salvación? Estás dudando de varias cosas en cuanto a Dios y por eso el diablo te puede vencer. Tú estás dudando de las promesas de Dios. Por ejemplo, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Si tú crees que puedes perder la salvación, estás dudando del regalo de Dios. Si tú crees que puedes perder la salvación, no crees que la salvación es por la gracia, porque tú tienes que hacer algo para mantener ese regalo. Es como que yo te digo, hey, feliz cumpleaños, entonces te doy un regalo. En un mes voy a revisar tu conducta. Si no está bien, tienes que devolverme el regalo. ¿Fue un regalo? No fue un regalo. Les doy vida eterna. Pero peor, si tú crees que puedes perder la salvación, no solamente estás cuestionando el regalo de Dios, estás cuestionando la garantía de Dios. Porque dice, y no perecerán jamás. A mí me da risa porque he hablado con muchas personas y hay por lo menos 100 versículos que he encontrado que comprueben que alguien no puede perder la salvación y no quiero aburrirles con todos los versículos. Pero siempre cuando lo explico a una persona me dicen, sí, pero ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué dice aquí? No perecerán jamás. No hay espacio para una excepción. Entonces estás cuestionando la garantía, pero también estás cuestionando el poder de apretón de Dios. Porque dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si tú conoces a Cristo, esto representa tu vida. ¿Estás en la mano de quién primeramente? Para enfatizar lo que dice después, mi Padre que me las dio es mayor que todos. No es mayor que yo, porque yo puedo perder la salvación. Es lo que está diciendo. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar a la mano de quién? De mi Padre. Ay. No estás cuestionando el apretón de Jesús y el Padre. Y si tuviera una tercera mano, yo pondría el sello del Espíritu Santo encima. Entonces, estás cuestionando el poder de Dios. Yo quiero animarte a los que son nuevos creyentes. Y yo sé que algunos aquí luchan con esto. Bueno, yo no sé cuántas veces acepté a Cristo. Quizás 50 veces. Estoy hablando en serio, en los primeros años. Porque todo el tiempo medía mi conducta con lo que decía la Biblia. Y yo decía, yo acabo de pensar esto, yo no puedo ser salvo. Entonces yo voy a aceptar a Cristo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Finalmente yo dije, no, yo voy a depender de lo que diga la palabra de Dios. Es como una mujer que una vez fue a una campaña evangelística. Aceptó a Cristo y había llevado a su niño chiquito, un varoncito de como 4 o 5 años, fueron a la campaña, aceptó a Cristo. Uno de los consejeros estaba hablando con ella, le explicó, como hacemos en la casa del juicio, que es eso la salvación. Y al terminar esto, le regaló una tarjeta chiquita con un solo versículo. Y dijo, mire, usted necesita memorizar este versículo. ¿Qué dice? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Note que es tiene, no tendrá. Si tú conoces a Cristo, ya estás en la vida eterna, ya comenzaste. Y no vendrá condenación, o sea, no se puede perder la salvación, mas ha pasado ya de muerte a vida. Entonces dicen que la mujer llegó a la casa, estaba tan contenta con su hijo contento porque su mamá está contenta y todo está bien. Se acostaron. El día siguiente llega la mamá porque había luchado toda la noche con temores,
con dudas, con el diablo susurrando, ¿verdad? Que no podía ser creyente. Todas estas dudas que todos luchamos en contra de esas dudas. Toda la noche. Y dice que cuando bajó para desayunar con su hijo, el niño detectó que algo andaba mal. Entonces cuando la vio, dijo, ¿qué te pasa, mamá? Dice, toda la noche estaba luchando, hijo, y se me fue la salvación. Estoy perdida otra vez. Entonces el niño asustado dijo, pero un momento, mamá, un momento. El versículo, tu versículo ha cambiado, tu versículo ha cambiado. Entonces dice que el niño dijo, voy a ir a buscar el versículo. Y fue corriendo, agarró la tarjeta, entonces leyó la tarjeta y dijo, no, mamá, el versículo es igual. De cierto os digo, el que oye mi palabra, que el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado a muerte, de muerte a vida. Y dice que la mamá se dio cuenta que era el problema. Dependía de sus emociones, no de la palabra de Dios. Por eso es un yelmo. Es lo que protege a nuestra mente. Mire, va a haber momentos en la guerra espiritual donde tú vas a pensar, no me merezco ser un creyente. Y tiene razón. Pero debes ir a la palabra de Dios y confiar en lo que dice Dios. Y Dios nunca miente en su palabra. Es como la mujer. A mí me gusta lo que dijo una mujer una vez que estaba discutiendo con un pastor que cree que uno puede para la salvación. Entonces él dijo, sí, pero ¿qué pasaría si tal cosa pasara? ¿Qué pasaría si tal cosa? O sea, estaba dando un montón de ejemplos. Y finalmente dijo, pero ¿qué va a pasar si después de todo esto usted está equivocada y el Señor le lleve al infierno? Porque usted ha perdido la salvación. Y ella dijo, bueno, entonces Dios perdería algo más grande que yo. Si después de recibir a Cristo me llevara al infierno, yo perdería mi alma. Pero Dios perdería su buen nombre y su reputación. Y estoy de acuerdo con esto. Hay otro hombre que dijo, si pudiera perder la salvación y si fuera al infierno, Cristo iría conmigo, porque nada me puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué estoy dando todos estos ejemplos? Porque vivimos en días difíciles, donde hay mucha inseguridad, donde hay mucha falta de confianza en esta área. Y si tú quieres tener la confianza de un Ronaldo o Messi o Tyson al estar luchando con el enemigo que es el diablo, tienes que estar seguro de tu relación con Dios. Es una cuestión si vas a creer lo que dice la palabra de Dios o no lo vas a creer. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿De quién tiene la responsabilidad de mantenerte salvo? ¿Tú y tus obras? No, Jesús tiene la responsabilidad y Él nunca falla. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que es nuestro sumo sacerdote que hace intercesión por nosotros día y noche. Cuando tú crees que puede perder la salvación, tú estás diciendo, Él va a fracasar. Él no puede. Dios puede, Cristo puede, y por eso es algo garantizado. Ese es el yelmo de la salvación. Pero la segunda cosa es la espada. La espada. Yo creo que todo el mundo en algún momento ha pensado en este pasaje donde dice en versículo 17, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Es interesante que en esta armadura, básicamente todo es para la parte defensiva. Y aquí tenemos un arma que funciona tanto para la parte defensiva, ¿verdad? Para desviar los golpes, pero también la parte ofensiva. Es realmente la única arma, si hablamos de armas como pistola, rifle o espada que tenemos. Y quizás para usar una palabra con P, es un pertrecho para vencer. La espada es lo que tenemos. Ahora, cuando tú piensas en una espada, es probable que estés pensando en esas espadas grandes de los jinetes, de los caballos de Inglaterra, ¿verdad? Pero hay dos tipos de espadas en la Biblia. Hay una espada que pesaba como 15 libras, pero había otra espada, que es la espada aquí, que es más como una daga. La espada de la cual está hablando aquí medía unos 45 centímetros. Y ahí puedes ver dónde tenía esta espada, que no era muy grande. Era una espada para defenderse contra los golpes, pero también para pelear cuerpo a cuerpo. Y la clave de esta espada es tener la habilidad de usarla. Eso es lo más importante. Y el problema con muchos de nosotros es tenemos la Biblia, pero no sabemos cómo usar la Biblia para pelear en contra del enemigo.
Entonces viene aquí y nota algunos elementos importantes. Dice que es la espada del Espíritu. Primera cosa que quiero recordarte. La Biblia es la espada del Espíritu. No es palabra de hombre. No es cuento de hadas. No son los dichos favoritos de mi abuelita. No son anécdotas de mi tío. Esas son palabras del Espíritu Santo directamente. Vivimos en días donde hay mucha gente que ataca la Biblia. Pero la Biblia es un libro especial. ¿Cómo puedes explicar esto? Un libro escrito durante 1500 años por más de 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, y hay un solo tema y no hay siquiera una contradicción. ¿Cómo puedes explicar esto? Es imposible. Si 3 de nosotros salimos después del culto y hay un accidente de tránsito, vamos a tener 3 versiones diferentes. Pero esas personas vivían en diferentes lugares, tenían profesiones diferentes, perspectivas diferentes, y no hay siquiera una contradicción. La única solución es que es la palabra de Dios. ¿Cómo funciona la Biblia? Toda la escritura es inspirada. Eso significa que Dios literalmente ha respirado adentro. Es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice en 2 de Pedro, 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Por eso a veces me da risa cuando alguien dice, para mí este versículo significa. ¿Ah? Perdón, pero para ti no importa. O sea, ¿qué dice el pasaje? Pero para mí significa esto, ¿verdad? Entonces, ok, qué interesante. No hay ninguna interpretación privada. No tengo nada en contra de ti, ¿verdad? Pero es mejor compartir esto con otra persona. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada palabra en la Biblia es de Dios y por eso tiene tanto poder. Y aquí es donde yo quiero animarnos, porque acabamos de ver una graduación de algo que se llama OANSA. OANSA es un intento cada viernes de enseñar a los niños la palabra de Dios. Y algunos podrían estar equivocados y estar pensando todos los viernes, qué lindo lo que están haciendo. No, están siendo preparados para guerra, gracias a Dios. Yo me alegro que un grupo de personas preparándose para la batalla, porque no hay mejor forma de prepararse para la batalla que memorizar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Ahora es interesante, todos esos autores diferentes, pero el tema es igual, es Jesucristo. Él dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esas son las que dan testimonio de mí. El poder en la palabra de Dios es que viene de Dios. Y es nuestra arma para luchar en contra al enemigo. Ahora, nota otra cosa interesante aquí. No solamente dice que es la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, la palabra tiene dos palabras en griego. Uno es logos. Todo el mundo conoce esto, ¿verdad? Logos, psicología, se llama psicología porque es logos, que es la palabra, el estudio de psique, ¿verdad? Que es el alma. Teología, ¿verdad? Teos, Dios, y logos, estudio. Entonces, por eso hay tantas palabras en español que tienen logía o logos o algo así, porque logos significa palabra. Pero esa no es la palabra que se usa aquí. La palabra aquí es rhema, y yo sé que varios han visto esta palabra en algún lugar en una iglesia, rhema, R-H-E-M-A. Y la palabra rhema habla de la palabra exacta en el momento. Una forma de entenderlo es lo que dice aquí. Logos habla de la Biblia completa, la palabra de Dios, la Biblia completa, la revelación completa de Dios al hombre. Pero rhema, la palabra usada aquí, es la aplicación específica de esa verdad general para tu vida. Nunca tomar otro lugar que no sea el logos. En otras palabras, para que yo pueda destruir al enemigo Satanás, no es que yo digo, hey, yo le voy a pegar la cabeza con esto porque es la palabra de Dios. Esta Biblia es chiquita, voy a ir a la librería a comprar una Biblia más grande y forrarla con bronce. Entonces la palabra de Dios no funciona, ¿verdad? Es cuando tú lees la Biblia, memorizas la Biblia y aplicas la Biblia para una situación en particular.
Es lo que hacemos con los niños. Los niños están memorizando la Biblia no para que puedan venir y quieren decir un versículo, qué lindo. Es guerra, es guerra. Es para ganar la guerra. Si tú eres un creyente y no pasas tiempo en la Biblia para meditar en la Biblia, para entender la Biblia, memorizar la Biblia, no estás preparándote para ganar. Te estás preparando, pero no para ganar. La única forma de ganar es cuando digas la palabra de Dios. Esto tenemos que entender en esta batalla. Porque cuando viene el diablo con dudas, cuando viene con problemas, la única cosa que podemos usar para defendernos es la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu es la habilidad de contestar con la Biblia a Satanás diciendo, escrito está, escrito está. Yo quiero animarte en esta área porque yo escucho a muchos hermanos decir, sí, hermano, yo entiendo porque son niños, los niños pueden memorizar, pero yo no puedo memorizar. Yo aprendí algo de Julio hace muchos años. Esa es la tercera cosa que he aprendido de Julio, ¿verdad? Pero no, yo he aprendido mucho de él. Pero él dijo, cuando alguien dice que no puede memorizar, preguntarle cuál es su nombre. Y el nombre de su mamá. Y dónde trabaja. Y su dirección. No le pregunté su teléfono porque nadie se acuerda de esto, ¿verdad? Pero por las otras cosas sí. Porque memorizamos estas cosas. Tú puedes memorizar la Biblia. Jeremías dijo, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Si tú quieres conocer la Biblia es leerla, meditar, masticar la palabra de Dios, disfrutar el sabor de la palabra de Dios y asimilar la palabra de Dios. David, que tenía un corazón conforme a Dios, oh cuánto amo yo tu ley. Todos los días ella mi meditación. Vamos a Mateo 4. Yo quiero que veas en este punto cómo podemos hacer una aplicación práctica de este principio. Mateo 4. A mí me impacta que Jesús, Dios en la carne, tenía que usar la espada del Espíritu para luchar en contra el diablo. Tú conoces la historia. Fue bautizado, vino la paloma sobre él representando al Espíritu Santo y una voz se oyó del cielo, del Padre, que decía, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Te acuerdas la historia? Fue llevado al desierto después y 40 días y noches no podía comer. Y dice Mateo 4, tenemos que leerlo, Mateo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Ahora, ponte en los zapatos de Jesús. Jesús acababa de escuchar de su padre, ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Después va al desierto de 40 días, no ha comido. Entonces viene el diablo y para tentarle la primera cosa que dice, si eres hijo de Dios. Yo he notado que cuando el diablo me tienta a mí, muchas veces dice, si eres un creyente, si eres un hijo de Dios, ¿por qué pasa tal cosa? Él estaba cuestionando su relación con el Padre. Durante todo este tiempo de tentación estaba tratando de romper la relación entre hijo y padre. Y la primera cosa que hizo fue cuestionar la provisión de su padre. Y hace la misma cosa con nosotros. Él viene y él ve a Jesús está diciendo, ¿cuántos días no has comido? 40 días. ¿Y cuándo vas a comer? A saber si vas a comer. No sabemos qué va a pasar. ¿Y por qué tu papá no te permite comer? ¿Has hecho algo malo? ¿Será que no es tu padre? Tú te puedes imaginar todas las cosas que estaban pasando en este momento. Y tienes que recordar que Jesús estaba rodeado por un montón de piedras. Él tenía el poder de convertir todas las piedras en pan. Y estaba cuestionando. ¿Cuántas veces viene el diablo a nosotros y dice, ¿por qué no tenés más dinero? ¿Por qué tantas deudas? ¿Por qué dieron el aumento de salario a la otra persona y no a ti? Tú hablas de tu Dios y mira este carrito que tenés. Qué chiste. Eso es lo que hace el diablo con nosotros. Él cuestiona si Dios nos ama por la provisión. Él nos pone a compararnos con otras personas. Yo no sé cuántas veces he escuchado en los últimos días a alguien decirme, sí,
Y mi mamá se molestó cuando me hice cristiano. Y dice, por eso te va mal económicamente, porque te hiciste creyente. Y viene Satanás para hablar con nosotros y cuestionamos. Vemos que los malos se salen con la suya. El que tiene mucho dinero muchas veces es la persona más pícara. Y puede venir el diablo y decir, ¿qué te pasa? O nos cuestiona en cuanto a nuestros gastos. Tú eres un hijo del rey. Compra esto. Yo sé que no tenés el dinero, compralo. Ya viene el Señor de todas maneras y otra persona va a pagar las deudas. Y uno va razonando, cuestionando si Dios me ama, la provisión. Y es lo que está pasando a Jesús. Entonces cuando Jesús estaba en el desierto, 40 días, 40 noches, no había comido, ¿qué hizo Jesús? Nota lo que dijo. Y él respondió y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué es escrito está? Sacó la palabra y le dio. El Hijo de Dios. Él era mucho más inteligente que Satanás. Él podía haber usado la lógica humana también. Era muy inteligente. Pero él dijo, si yo quiero ganar esta batalla, yo tengo que usar la espada del Espíritu en este momento. Y citó Deuteronomio 8:3, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él estaba diciendo, es cierto, no me va muy bien en cuanto a la provisión, pero yo tengo un enfoque espiritual. Yo sé que en el esquema más grande, las cosas van muy bien para mí. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Te da poder porque te da el enfoque correcto. Primero lo que hizo después de cuestionar la provisión del Padre, cuestionó la protección de su Padre. Dice en versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Él está diciendo, si realmente eres hijo de Dios, otra vez dice, si eres hijo de Dios, entonces salta. Porque si Dios realmente te ama, es tu papá, Él te va a sostener en este momento. Esta cuestión de la protección de Dios. Y lo hace con nosotros muchas veces. A veces nos sentimos desprotegidos. A veces hacemos locuras. Yo conozco a muchas chicas que de repente dicen, no, yo me voy a la casa, me voy a casar con esto, aunque no me conviene, porque yo no me siento bien en esta casa. Y no confían en la protección de Dios. No confían en lo que Dios puede hacer para una persona. Yo compartí, no fue aquí, yo compartí la otra semana con alguien que yo me recuerdo muy bien durante la ofensiva final. Yo le dije a una persona, cuando estás en mucho peligro solo, es difícil, pero cuando están tus hijos chiquitos, eso es terrible, tú sabes cómo es. Y mis hijos tenían 6, 4 y 2 años, y están conmigo, y están peleando en nuestra colonia, es toque de queda todo el tiempo. Y yo pensé, qué tonto sos, ¿por qué estás aquí? Ese es tiempo perdido, ¿por qué estás aquí? Pero en este momento, Dios habló a mi corazón. Y Él me enseñó, si estoy en el centro de la voluntad de Dios, Él me protege y protege a mis hijos también. Pero yo sé cuántas veces el diablo viene a mi mente y cuestiono la protección de Dios. Está haciendo la misma cosa con Jesús. Y lo más tremendo aquí es que estaba citando la Biblia. ¿Sabe por qué es importante memorizar la Biblia? Porque Satanás usa la Biblia. Y si tú no memorizas la Biblia, él te va a engañar en cada momento. Aquí citó la Biblia, pero nota cómo citó la Biblia fuera de contexto. Satanás citó este pasaje, Salmo 91, el salmo famoso. Si vas a algunas casas, la Biblia está abierta, Salmo 91, donde caen 10,000 y 1,000 y todo esto. Entonces, ese es el versículo 11. Nota lo que dice la Biblia, lo que dijo el diablo. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dice Satanás cuando lo citó, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Nota lo que está sacando en el contexto. Que te guarden en todos tus caminos. No está hablando de tirarse de un edificio. Está diciendo, está afirmando que no importa dónde andemos, Dios está con nosotros protegiéndonos en cada momento. Sacó un pasaje fuera del contexto. Por eso es importante
Si quieres usar la espada, si quieres ganar la victoria, memorizar la Biblia en su contexto, para que la gente no te pueda engañar. A mí me impacta que todavía hablo con personas y le pregunto, ¿cómo estás? Perseverando. Entonces digo, ¿por qué está diciendo perseverando? Porque está sacando un pasaje fuera de contexto. Está sacando Mateo 24:13 fuera de su contexto. Mateo 24:13 está hablando de la tribulación y dice, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Será salvo de qué? De la tribulación. Pero por no leer el contexto, entonces dice, yo tengo que perseverar para mantenerme salvo. Muchos usan esto para decir que uno puede perder la salvación. Fuera de contexto. Bien fácil engañarte si no lees la Biblia. Cualquier persona puede saltar por toda la Biblia y comprobar cualquier cosa. Tú puedes comprobar cualquier cosa de la Biblia si sacas pasajes de fuera de contexto. Y el diablo es lo máximo para esto. Tienes que entender, ese es el versículo lema de Oanza. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse. ¿Por qué? Que usa bien la palabra de verdad, que usa la espada, que puede defenderse. Ahora, yo no estoy diciendo que tienes que memorizar exactamente cada palabra de cada versículo, pero por lo menos el concepto del versículo, la idea del versículo en su contexto. Y nota cómo termina su ataque. Le atacó en la provisión de su padre y lo hace contigo. Con la protección de su padre y lo hace contigo. Pero lo peor es cómo terminó. Él atacó la promesa de su padre, porque dice en versículo 7, bueno, no lo mencioné, ¿cómo responde Jesús a la segunda tentación? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. A mí me impacta que el diablo se atreve a decir que todos los reinos son de Él. 1. 2. Me impacta que Jesús no le refutó. ¿Sabe por qué? Porque todos los reinos son del diablo. ¿Serán de quién? Jesús. Esa es la promesa del Padre. El Padre había hecho una promesa a Jesús. Él había dicho, todas las cosas van a ser tuyas. Tú eres el heredero de todas las cosas. Dice en Hebreos 1, uno de muchos pasajes, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos hablaron por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Jesús está débil físicamente, viene el diablo y dice, yo tengo todos los reinos, son tuyos si me adoras. Ahora Jesús probablemente estaba pensando, son míos de todas maneras. Pero para que fueran de Jesús, ¿qué tenía que hacer Jesús todavía? En este momento Jesús tenía que hacer algo muy difícil. Y lo que el diablo estaba plantando era un atajo, como hace con nosotros también. ¿Qué tenía que hacer Jesús antes de tener todos los reinos? Tenía que redimirlos, comprarlos. ¿Con qué? Con su sangre. Tenía que ir a la cruz. ¿Sabe? Esta tentación es tremenda porque está diciendo, he aquí un atajo para no ir a la cruz. Si tú quieres todo esto, puedes hacerlo ya, en este momento. Y estaba tentándole porque está diciendo, no, la promesa de Dios, ¿quién sabe si realmente te va a dar todo esto? Eso es lo que estaba haciendo. Ahora entiendes por qué. ¿Entiendes por qué? Cuando Jesús dijo a los apóstoles, yo tengo que ir a Jerusalén, yo voy a ser entregado a los enemigos, me van a crucificar, me van a matar, pero después de 3 días voy a resucitar. ¿Y te acuerdas lo que dijo Pedro? Que no sea así. ¿Y qué fue la respuesta de Jesucristo a Pedro cuando quería desviarle de la cruz? Quítate delante de mí, Satanás. Porque Satanás siempre propone atajos para lograr algo. Tú y yo somos coherederos. Pero ¿cuántas veces hacemos atajos? Este permiso no sale en mi trabajo. Da una mordida. Eso es lo que dice el diablo y la mayoría lo hacen. Es un atajo. Es un atajo. Hay algunas chicas que no pueden encontrar un novio cristiano y esperen muchos años
y muchos años y finalmente escuchen al diablo, mira, casate con él. Yo sé que no es creyente porque se va a convertir algún día. Ok, ahí voy. Atajo. Otras personas, siempre hay parejas que están esperando para casarse. Entonces el diablo dice, no, acuéstense ya. ¿Para qué van a esperar? Van a casarse de todas maneras. Es cierto, ahí vamos. Porque el diablo siempre propone atajos. ¿Sabe por qué tenemos un problema tan grande en el mundo ahora? Un atajo. No sé cuántos vieron lo que pasó con Jerusalén. Un paréntesis. Eso es increíble para la profecía. Cuando estudiamos Apocalipsis, si te acuerdas, cuando llegamos a capítulo 19, estudiamos esta pasada en Zacarías 12, que dice que en los últimos días iba a poner a Jerusalén como una copa para hacer temblar a todas las naciones. Eso es tremendo, se están cumpliendo. Pero uno dice, ¿por qué todo el mundo está enojado? Solamente porque están reconociendo algo que ya es reconocido, porque ahí está la capital de Israel, Jerusalén. Porque alguien hace muchos años escuchó al diablo cuando dijo, no tenés que esperar. Dios le dio una promesa, se llama Abraham, y dijo, Abraham, tengo una promesa. Esa es la promesa. Todos tus descendientes serán como esas estrellas. Y él aguantó mucho tiempo. Pero llegó el diablo y dijo, esta promesa nunca va a pasar. Yo quiero proponer un atajo. Y Sara estaba de acuerdo, ese es el atajo. Tú te vas a acostar con Agar. Entonces tuvo un hijo que se llama Ismael. Ismael es el padre de los árabes y de la fe musulmana también. Entonces ahora, ¿por qué están peleando? Porque un hombre dijo, tenés razón, un atajo vale la pena. Y todos los días Satanás propone atajos, cuestionando la promesa de Dios. Él quiere que estés convencido que no vale la pena esperar, que a saber si Dios va a hacer esto algún día, y tienes que tomar el atajo. Pero ¿qué hizo Jesús? Sacó la espada. Escrito está, adiós, y ganó la batalla. Por eso él ganó en este momento. Y me llama la atención este pasaje que vimos en Apocalipsis. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Y dice la palabra del testimonio de ellos. No dice la palabra de Dios, la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Porque cuando se trata de la palabra de Dios, es leerla, meditar en ella, memorizarla, pero hablarla. Hay poder cuando predicas o compartes la palabra de Dios. Yo no sé cuántas personas me han preguntado, hermano, ¿qué hay que hacer cuando una persona dice que no cree en la Biblia? Compartir la Biblia. El hecho que mi amigo ateo no cree que la Biblia es la palabra de Dios no significa que no tiene poder. Tiene el mismo poder. Esto no cambia el poder porque millones de personas votan, estamos en contra de la Biblia. Perdió su poder, pobrecito. No, tiene el mismo poder. Hay que decir la Biblia, hay que compartir la palabra de Dios. La Biblia tiene poder. Y cuando nosotros vivimos la palabra y compartimos la palabra, estamos ahuyentando los demonios de Satanás. Nuestras anécdotas no funcionan. Los dichos de mi tío no funcionan. Lo que decía mi abuelita no funciona. Lo que funciona es lo que dijo Jesucristo, Dios en la carne, escrito está. Y necesitamos una generación de creyentes que conocen la palabra y lo comparten con otros. Pero mire cómo termina. Efesios 6. Tenemos que terminar. Siempre tenemos que terminar. Efesios 6. Entonces, él ha hablado de 6 piezas de armadura. Pero si yo me pongo la armadura en mi propia carne, no sirve para nada. Entonces yo creo que por eso él termina, Pablo, diciendo en versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo creo que ese es un poder para vencer, un poder para vencer. Yo encontré una explicación que me encantó tanto que yo lo puse aquí arriba. Es lo que dijo algún pastor sobre la oración, que me gustó mucho. Entonces, fíjate en esas palabras. Él dijo, durante siglos, uno de los principales problemas que enfrentaron los ejércitos fueron las comunicaciones en el campo de batalla. Durante muchos años, este fue un problema casi insuperable. La mayoría de los ejércitos dependían de los corredores para llevar mensajes de ida y vuelta. Con la llegada del telégrafo,
el problema se alivió hasta cierto punto. Ahora, en los tiempos modernos, los ejércitos se comunican usando relés satelitales. En cualquier momento los soldados en el campo pueden ponerse en contacto con sus superiores, independientemente de dónde se encuentren en el mundo. El contacto casi instantáneo ahora es posible. Las órdenes se pueden hasta retransmitir. Se pueden solicitar reemplazos y provisiones y se pueden tomar decisiones en cambios que tendrán un impacto inmediato en el resultado de las batallas. Y me gusta su observación sobre esto. Los soldados cristianos han poseído esta capacidad por miles de años. En cualquier momento podemos enfocar el nombre del Señor y podemos pedir su ayuda y compartir nuestras cargas con Él. Y tú y yo tenemos un sistema de comunicación mucho mejor. Y muchas veces cuando hablamos de la guerra espiritual se nos olvida lo más obvio, que la oración es la clave. Bueno, la oración no es la clave, Dios es la clave. La oración no tiene poder, Dios tiene poder, pero la oración es el medio para llegar a Dios. Me impacta en este versículo 18 cuántas veces usa la palabra todo, todo, todo. Hablemos de los todos de la oración poderosa. Número 1 dice, orando, ¿cuándo? ¿Cuándo, hermanos? En todo tiempo, en todo tiempo. Orad sin cesar, ¿verdad? Orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Yo creo que a veces pensamos que solamente es oración si estoy de rodillas o si estoy acostado y tengo mis ojos cerrados. Pero eso no es cierto. Tú puedes orar en el bus. Tú puedes orar manejando tu carro. Ahora, no cierres tus ojos, por favor. A veces tengo ganas cuando estoy manejando de cerrar los ojos. Pero uno puede tener los ojos abiertos, uno puede estar caminando y estar hablando con el Señor. Oración es comunicación abierta con Dios. Y yo te animo a trabajar esa disciplina de pasar tiempo con el Señor y escuchar la voz del Señor, escuchar lo que necesita. Y dice después otro todo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora hay dos cosas interesantes aquí. Antes de hablar de orar en el Espíritu, ¿qué significa toda oración y súplica? Yo creo que está hablando de los diferentes tipos de oración. De la misma forma que en un ejército hay diferentes formas de comunicarnos con nuestro líder o nuestro teniente, lo que sea, es igual en la vida espiritual. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2 tenemos las diferentes categorías. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué es una rogativa? Es una oración desesperada. Yo te animo cuando tienes un problema grande, antes de llamar a tu mamá, tu esposa, tu esposo, llama a Dios. O sea, habla con Dios. Ese tipo de oración desesperada es una oración contestada por Dios todo el tiempo. ¿Cuántas veces dice en los Salmos, y te clamé, y te clamé? Y me oíste, te clamé y me oíste. Es rogativa, es esa necesidad. Muchas veces, cuando Dios no contesta una oración y las cosas no mejoran, es para que lleguemos a este momento donde estemos desesperados. Y Dios escuche este tipo de oración. Oración es la palabra para todas las oraciones en general. Peticiones. Es importante cuando oramos que pidamos por otros también. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque son oraciones egoístas. Debemos orar por otros. Y acciones de gracias. Y yo trato siempre cuando hablo con el Señor de comenzar con acción de gracias. Para que mi corazón esté preparado para hablar con Él, por todos los hombres. Aquí ves la lista también. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en ruego y con acción de gracias. ¿Y qué pasa cuando nos comunicamos con Dios de esta forma? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? Yo sé que muchas personas enseñan que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Y no es esto, no es hablar en lenguas. Orar en el Espíritu no es orar en la carne. Carne, Espíritu, siempre en la Biblia. ¿Qué es orar en la carne? Orar en la carne es pedir por ti mismo. El problema es que muchas veces cuando vemos sobre la oración pensamos, si yo pido cualquier cosa me lo va a dar. Esto no es cierto. Y dice Santiago, hablando de orar en el Espíritu. Pedís y no recibís porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Dice 1 Juan 5. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso es importante mantener la comunicación abierta todo el tiempo, con todo tipo de oración, porque yo puedo alinearme con Dios en cada momento. Cuando estás en una lancha y estás llegando cerca del muelle, a veces uno puede tirar un gancho para jalar el barco al muelle, ¿verdad? Pero no estás realmente jalando el muelle a ti, estás jalando el barco allá, ¿verdad? Es al revés, es igual con la oración. En la oración estoy aquí y tiro ese gancho a Dios, pero realmente yo me estoy alineando con Él. No es que estoy jalando a Dios a mí para que esté de acuerdo conmigo. Yo me alineo con Él. Orar al Espíritu es la estrategia de alinear nuestros deseos y anhelos con los del Espíritu Santo. Eso es orar al Espíritu. Y cuando lo hacemos con todo tipo de oración, tenemos poder. También dice, dice, con toda perseverancia y súplica. Con toda perseverancia y súplica. En otras palabras, es estar orando todo el tiempo. Es velar. ¿Te acuerdas la historia de los discípulos? Que Jesús dijo, solo 1 hora. Y se durmieron. ¿Y qué pasó después? Negó a Jesús. Es estar pendiente en cada momento. La oración nos mantiene nuestros sentidos enfocados y alertas cuando estamos en la lucha contra Satanás. Y finalmente, para terminar, por todos los santos. Por todos los santos. Y este punto es tan importante que Pablo sigue hablando. Pablo dice, toda la perseverancia súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Interesante esto, porque Pablo está diciendo, bueno, en primer lugar, yo creo que la mayoría sabemos qué significa denuedo. Pero yo me he dado cuenta que muchas veces alguien no entiende esta palabra. Denuedo es valentía o valor o coraje. Eso es lo que significa denuedo. Se usa mucho en la Biblia. Y a mí me impacta que Pablo, el hombre que un más denuedo, en mi opinión, un hombre muy valiente, dice, por favor, oren por mí. Oren por mí. Yo necesito ser un hombre valiente. Él dice que en cadenas, porque literalmente estaba encadenado todos los días con un centurión. Los centuriones estaban encadenados con él no tenía privacidad, y todos los días compartía el Evangelio con ellos, porque tú puedes ver en otras cartas que varios aceptaron a Cristo. Pero este hombre, que es un ejemplo para todos nosotros, dice, yo necesito que oren por mí para que yo tenga denuedo. Me impacta que Pedro hizo la misma cosa. Pedro, el hombre que había negado a Jesús, después, en el día de Pentecostés, predicando con poder, con el poder de Dios, con mucho valor, mucha valentía. Pero unos días después, ¿qué está haciendo? Orando al Señor por denuedo. Y ahora el Señor mire sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Dice Pablo, no necesitamos los unos a los otros. Eso es la guerra espiritual, es difícil. Y necesitamos estar orando unos por otros. Dijo, tú conoces esta pasada, así que leo sé de mí que peque yo contra Jehová, se están a rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Cuando comencé el mensaje, yo hablé de 3 tipos de soldados. ¿Cuál tipo eres tú? No tienes que levantar la mano. El cobarde es el que huye la batalla. Pero yo tengo malas noticias. Si huyes, él te alcanza. El segundo tipo, el caído o el conquistador. Nosotros podemos ganar la batalla espiritual recordando lo que tenemos en Cristo: la verdad, la justicia y la paz. Y recordando lo que tenemos que tomar. Para pelear yo tengo que tomar el escudo. Esa es la fe, creer lo que dice la palabra. El yelmo, la seguridad de mi salvación. Si tú tienes un problema con esta área de seguridad de tu salvación, lee lo que dice la Biblia y créelo. Lee 1 Juan 5, 11 a 13. Lee Juan 10, 27 a 29. Lee Romanos 8, la última parte de capítulo 8. Y cada pasaje puede aumentar tu fe en esa batalla, porque tienes que estar seguro. Y finalmente la espada. La espada es conocer la palabra y compartir la palabra. Tú puedes ganar, pero acuérdate de la persuasión,
el pertrecho, nuestra arma y el poder para vencer. Oremos. Padre, gracias por Jesús, por lo que hizo Él en la cruz cuando venció a Satanás. Y gracias porque dentro de nosotros tenemos el poder y las armas para poder ganar diariamente. Yo te pido por cada persona que está aquí esta noche, algunos que pueden estar en el día malo, otros que no, que podamos apropiarnos de estos principios. Yo te pido que podamos leer tu palabra, meditar en tu palabra y memorizar tu palabra para poder luchar en contra del enemigo. Te doy gracias por el ministerio de Oanza y por los niños que están aprendiendo tu palabra para que puedan luchar. Yo te pido por el otro año de Oanza, que más niños pueden ser incorporados. Pero yo te pido que podamos ver su ejemplo y hacer la misma cosa para estar siempre en esta batalla ganando en contra de nuestro enemigo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.